El presidente Donald Trump consiguió una victoria, en realidad es una victoria a medias en su intento por limitar la llegada de inmigrantes de los países musulmanes. La Corte Suprema decidió estudiar más en profundidad esa reforma y por ahora levantó parcialmente el veto a algunos de esos artículos. Vemos un informe y lo analizamos. So you think you're going to live your life alone, in darkness and seclusion. Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó parcialmente el veto a la reforma migratoria del presidente Donald Trump, lo que se evidencia como una clara muestra del predominio conservador en los tres poderes del país. El 27 de enero pasado, el presidente había firmado una orden ejecutiva que suspendía la entrada de migrantes y refugiados provenientes de 7 países de mayoría musulmana. Tan solo un día después, la orden empezó su larga batalla contra los recursos judiciales que buscaban detenerla. El primero, emitido por un juez federal de Brooklyn, permitió contener su entrada en vigor y dejaba ingresar a todas las personas que llegaban con visas válidas y que habían quedado bloqueadas en los aeropuertos cuando el decreto fue firmado. La avalancha de demandas contra el decreto obligó a Trump a pensar una versión revisada, la que finalmente llegó en los primeros días de marzo. Allí se planteaba el levantamiento de las restricciones contra las personas que habían tramitado su permiso de residencia en el país y sacaba a Irak de la lista de países afectados por la prohibición. Seguían en la lista negra Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. And this is the protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. We all know what that means. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. That's big stuff. El 15 de marzo, un día antes de que la versión revisada de la orden entrara en vigencia, el juez Derrick Watson de Hawái la volvió a bloquear. Más adelante, ya no serían los cortes federales, sino los tribunales de apelaciones en Richmond y San Francisco los que se pronunciarían en contra del decreto. Consideraban que discriminaba a los musulmanes como minoría religiosa y que tenía un espíritu contrario a la constitución del país. Well, the fundamental problem is the fundamental problem that's been there since the beginning. It's clear that President Trump instituted this ban and the one before it, because, as he put it, he thinks Islam hates us, that we have a problem with Muslims in the United States, and that he wants to see a reduction or a halt of Muslim immigration to the United States. And that's fundamentally incompatible with our Constitution. El decreto, que ahora opera parcialmente por decisión de la Corte, tiene dos partes. Por un lado, impide el ingreso durante 3 meses a personas que viajan desde 6 países de mayoría musulmana y por otro, suspende por 120 días la llegada de refugiados provenientes de esos mismos países. En su decisión, la Corte le quitó sustento a los argumentos judiciales que habían servido para bloquear el decreto presidencial al considerar que el gobierno puede aplicar medidas de este tipo contra personas de nacionalidades que no tengan conexión con Estados Unidos. Aseguró que la prohibición migratoria se puede aplicar a quienes no poseen una relación de buena fe con personas o entidades del país o que no cuenten con estrechos lazos familiares con ciudadanos norteamericanos. La Corte Suprema terminará de analizar el decreto cuando regrese de su receso en octubre, una vez vencido el plazo de 90 días que contempla la medida. Los observadores no dejan de encuadrar la reciente decisión judicial como un nuevo triunfo de los republicanos, que además de conservar las mayorías en el legislativo y regresar a la Casa Blanca, lograron en abril último el nombramiento del juez conservador Neil Gorsuch como nuevo miembro del máximo tribunal, elevando a 5 de 9 el número de magistrados afines ideológicamente, lo que conformará seguramente uno de los legados más duraderos de la era Trump. I promise.
Permanentemente decimos que Donald Trump no puede cumplir con promesas de campaña, que todo aquello que dijo, todo aquello que dice en general queda en pura retórica. Y lo que estamos viendo ahora, a ver Jorge si coincidís, y es lo que dice el informe por otra parte, ¿no? Es que se empieza a ver efectivamente el peso conservador en la Corte Suprema, y que esto podría llegar a darle aire, ¿no?, al y presidente. Que de hecho aquellos que estuvieron en la Corte Suprema y que son demócratas han dicho, bueno, esto es peligroso, es decir, es peligroso este fallo 9-0, como lo describió el mismo Donald Trump el día del fallo, que es un fallo temporal, ojo, 90 días para el mientras ingreso. Mientras lo estudian, desde luego, tienen que verse si es constitucional o no. Este es el otro punto, y ahí la van a tener que pelear entre ellos y van a tener que lidiar entre ellos para ver si esto es constitucional. Impide el ingreso por 90 días a los inmigrantes de 6 países de mayoría musulmana, lo cual te habla prácticamente de una discriminación, claro, que es anticonstitucional, y esto es lo peor. 120 días para aquellos que pidan asilo político, es decir, en un mundo de refugiados, impide el ingreso de refugiados en los Estados Unidos. ¿Quiénes pueden entrar? Padres, cónyuges, hijos, incluidos los adultos, hermanastros y medios hermanos, yernos y nueras, es decir, que puedan probar que tienen esa parte de la relación. familia en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa con el concubinato? ¿Qué pasa con primos? ¿Qué pasa con amigos? No pueden entrar. Novios. Sobrinos, cuñados, abuelos, prometidos, es decir, en este caso aquellos que se van a casar, nietos, tíos y miembros de una familia extendida. Es decir, en el siglo XXI, en el cual hay más divorcios que bodas, de repente no puede entrar el padre de un chico que vive en los Estados Unidos con su mamá y el nuevo marido de la mamá. Esta es la realidad de esto, que ya les digo, es provisional, 90 días, pero lo más grave de todo esto es la discriminación contra los países de mayoría musulmana. Claro, yo soy un ciudadano de un determinado país y tengo directamente prohibidos porque sí. Porque sos iraní, pero podés ser cristiana, eso no tiene nada que ver. Esto es lo que se ha puesto. Y el tema de los refugiados, que realmente es muy preocupante porque va contra toda la legislación. Va contra natura. Pero, sin embargo, lo que opinan muchos, a raíz de, siguiendo lo que dice Jorge, es que hay un hueco por ahí donde podría ser incluso ir contra lo que establece la propia Corte Suprema cuando habla de buena fe. Porque tienen que demostrar buena fe en esa relación muy cercana, donde los abuelos quedan excluidos, por ejemplo, y nietos también, pero en cambio se le puede permitir a la esposa de un hombre que, o sea, el prometido de alguien está en trámite para ser reformado y todavía es una legislación incompleta. Hawái, la Corte de Hawái el jueves ya presentó un recurso legal donde podría abrirse esta grieta en tanto y en cuanto abuelos, nietos y demás, y sobre todo esta frase, la buena fe. Ahora, lo que sí está ocurriendo, muy brevemente te digo, es que Washington está un poquito paralizada, y sobre todo con la reforma de salud. Sí. Los legisladores, los senadores están teniendo que volver a sus respectivos estados sin ningún acuerdo, y esta semana se les vence el plazo y todavía no se han puesto de acuerdo. Lo que pasa quienes piden más dureza o quienes dicen que la ley es demasiado dura y va a dejar mucha gente sin cobertura. ¿Qué problemas tienen los propios republicanos también, ¿no? Con el presidente Trump esta semana de nuevo agarrándose con dos periodistas. Sí, la incomodidad que le genera al propio Partido Republicano es ostensible cuando uno ve las caras de los propios legisladores republicanos. Pero que las cosas que dice este hombre, la verdad No, además es muy repentinista, o sea, reacciona sin la más mínima meditación. De todos modos, en relación al decreto migratorio que entró en vigencia, uno podría, estamos discutiendo quién entra, quién no entra, los tíos, los abuelos. Ahora, evidentemente los efectos prácticos de un decreto de esta naturaleza son absolutamente nulos. Digo, si todos podían entrar hasta ahora y el decreto se anunció hace 3 meses y estuvo caído, digamos, no estuvo vigente, y ahora entra en vigencia, ¿quién puede pensar seriamente que esto sirve para proteger a Estados Unidos de alguna cosa, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado me parece que está bien, y subrayo una cuestión que ponía el informe, que es interesante, que es que aún con sus idas y vueltas, sus tropiezos, sus negociaciones y demás, me parece que la administración Trump va definiendo un contorno, digamos, ¿no?
Digo, entre la decisión de anular parte de la reforma decidida por Obama respecto al tema Cuba, una parte de esto, digamos, lo hablamos el sábado pasado. La designación todavía no aprobada de un nuevo juez conservador para la Corte Suprema de Justicia. Esta cuestión de las migraciones, digamos, ¿no? Y sobre todo la puesta en escena que hizo Trump con víctimas de jóvenes, de personas que habían sufrido algún tipo de episodio de violencia relacionado con migrantes, una puesta en escena muy xenófoba y muy cargada de nacionalismo y demás. Bueno, me parece que, digo, aún con sus tropiezos, se empieza a definir un contorno un poco más nítido de lo que es el gobierno de Trump, que empezó con una traba atrás de otra, ¿no? Sí, al mismo tiempo lo que señalaba precisamente el sábado pasado Tulchin acá, Joseph Tulchin, durante la entrevista, y fuera de la entrevista también, era cómo igual siguen esperando que las instituciones respondan y que aparezcan esos límites en todo sentido, así como estamos diciendo, en su momento, cuando el presidente anunció la salida del Acuerdo de París y aparecen los estados y las ciudades por su parte diciendo nosotros seguimos en París ese es el límite federal, y negociamos. El límite federal a lo que puede hacer el gobierno central. Exactamente, entonces ahí uno empieza a ver eso y posiblemente vamos a seguir encontrándonos seguramente. Con esto. No digo que no esté trabada la situación, digo que se está empezando a definir un contorno, digamos, de lo que va a ser políticamente el gobierno de Trump o lo que viene siendo hasta ahora. Obviamente hay límites federales, hay límites legislativos, hay límites judiciales. El sistema estadounidense es un sistema muy marcado por pesos y contrapesos. Claro. Son prácticamente quienes inventaron los pesos y contrapesos. Sí, brevemente pienso en lo que todavía no se ve, que es el reflejo en Europa que puede tener esto, ¿no? Porque la argumentación contra la migración, en base a la defensa de la seguridad, te está marcando que es un debate que todavía está vivo, se mueve mucho esto y evidentemente con reglamentaciones, con instituciones, pareciera ser que esto no se detiene, ¿no? Digamos, están muy presentes las derechas europeas y me imagino muy atentas. Decir que podría haber una catarata de... Por lo menos le está marcando un precedente. Sobre todo la ultraderecha. Un pequeñísimo dato que dar. El mismo día que falla la Corte también falla sobre el caso de un mexicano asesinado por un agente de la patrulla fronteriza. El mexicano tenía 15 años, estaba jugando del lado de México y este agente le dispara desde los Estados Unidos. Es un caso único. 7 años lleva este caso. ¿Qué dice la Corte frente a esto, ante las apelaciones del gobierno mexicano y de los padres de este muchacho Sergio Hernández? Dice que no puede resolverlo y lo pasa a un tribunal inferior. Esto también te habla de un caso que es paradigmático en los Estados Unidos y que tiene que ver con la inmigración, justamente cuando Donald Trump anuncia que el muro se empieza a construir este verano boreal, por un lado, y que por otro lado será autofinanciado con paneles solares. Autofinanciado, o sea, no lo va a pagar México. Nos estamos yendo a un nuevo corte, pero seguimos acá hasta las 2 de la tarde, no se vaya. Muro sustentable. Autosustentable. En instantes, la justicia acorrala a Temer, la Procuradora General de Brasil. Una clara muestra del predominio conservador en los 3 poderes del país. El 27 de enero pasado, el presidente había firmado una orden ejecutiva que suspendía la entrada de migrantes y refugiados provenientes de 7 países de mayoría musulmana. Tan solo un día después, la orden empezó su larga batalla contra los recursos judiciales. So you think you're gonna live your life alone, in darkness and seclusion. Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó parcialmente el veto a la reforma migratoria del presidente Donald Trump, lo que se evidencia como... El presidente Donald Trump consiguió una victoria. En realidad es una victoria a medias en su intento por limitar la llegada de inmigrantes de los países musulmanes. La Corte Suprema decidió estudiar más en profundidad esa reforma y por ahora levantó parcialmente el veto a algunos de esos artículos. Vemos un informe y lo analizamos. Que buscaban detenerla. El primero, emitido por un juez federal de Brooklyn, permitió contener su entrada en vigor y dejaba ingresar a todas las personas que llegaban con visas válidas y que habían quedado bloqueadas en los aeropuertos cuando el decreto fue firmado. La avalancha de demandas contra el decreto obligó a Trump a pensar una versión revisada, la que finalmente llegó en los primeros días de marzo. Allí
se planteaba el levantamiento de las restricciones contra las personas que habían tramitado su permiso de residencia en el país y sacaba a Irak de la lista de países afectados por la prohibición.